Esta noche entramos en el capítulo 9 del profeta Daniel. Recordamos que estamos estudiando las profecías relativas al tiempo del fin, y esto hace que sea inevitable y imprescindible estudiar Daniel. Daniel es el primer libro del Antiguo Testamento que nos da una revelación muy detallada sobre quién es el anticristo, cuál es la segunda venida de Cristo, qué ocurrirá en esos años. Ahí encontramos mucha información, mucho material de estudio, que es muy importante que lo tengamos en cuenta para después poder comprender el resto de las profecías del Nuevo Testamento, que también las vamos a encontrar. Las estudiaremos. Vamos a estar estudiando no solamente el libro de Daniel, sino de paso también muchas otras profecías que están en los otros profetas, o los otros libros proféticos, que iremos viendo poco a poco. Y sobre todo estudiaremos el libro del Apocalipsis, que es el libro que más información nos da sobre los últimos años. Hoy, en el tema que vamos a estudiar, nos vamos a concentrar, porque de eso se trata, del cumplimiento de los últimos, diríamos, objetivos de Dios para la historia de la humanidad, la historia del pueblo de Israel y la historia de la Iglesia. Vamos a ver el año de la liberación total y completa del pueblo de Dios, cumpliendo así los propósitos y los objetivos para los cuales Dios creó tanto a Israel como a la Iglesia. Es la famosa profecía de las 70 semanas, en el capítulo, repito, 9 del libro de Daniel. Hacemos una oración para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y podamos comprender estas cosas. Señor, te damos muchas gracias por estar aquí en esta noche con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que nos asiste, que nos enseña conforme a tus promesas, Jesús. Te pedimos, Señor, que tu gracia esté con nosotros, nos des entendimiento y sabiduría para comprender cada una de las cosas que vamos a compartir en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el capítulo 9 de Daniel, repito, es uno de esos capítulos proféticos, quizá uno de los más interesantes de todo el libro de Daniel. De nuevo, Daniel va a seguir ampliando lo que es la actividad del anticristo. El anticristo es un personaje que ya estamos familiarizados con él, en el sentido de que sabemos que es uno de los personajes claves del tiempo del fin. Ese personaje que será un gobernante, que tendrá el respaldo de Satanás y de las naciones que le van a apoyar, y que podrá finalmente establecerse en Jerusalén y desde ahí gobernar el mundo. Lo que todos hemos escuchado alguna vez como el nuevo orden mundial, es decir, ese gobierno mundial con una política común, con una economía única, con todas esas cosas que ya nos vamos familiarizando, ¿verdad? Que las vemos en internet, las vemos en libros, etcétera, que los políticos mismos ya lo mencionan en sus discursos, ¿no? El nuevo orden mundial. Bueno, pues todo eso nos dirige hacia la culminación del anticristo, es decir, cuando todo esté listo, esto es lo que va a ocurrir, que el anticristo va a erigirse como gobernante mundial. Así que las profecías de Daniel nos ayudan a entender esta realidad para el tiempo del fin, y en Daniel, como ningún otro, encontramos detalles, cosas que nos hablan, nos describen muy bien qué va a hacer el anticristo, quién va a ser, de dónde procede, cuál es su actuación, etcétera, ¿no? Cuando digo quién va a ser, no me refiero a que nos dé un nombre de que vaya a ser un personaje en concreto que conozcamos, no, pero sí de cómo es su personalidad y qué actuaciones, qué pasos va a dar para llegar a establecer ese gobierno, ¿no? Bien, decimos que el profeta Daniel nos revela a través de este capítulo, de esta profecía, conocida como de las 70 semanas, nos revela los últimos 7 años de la historia. Así que
nos centramos en este aspecto, en este campo. Lo que vamos a estudiar esta noche apunta hacia los últimos 7 años de la historia. Cuando decimos 7 últimos años de la historia, nos referimos a que el periodo que vamos a estudiar en profecía acaba con la venida de Cristo, acaba con la destrucción del anticristo, acaba con el momento de la ira de Dios y por tanto nos va a narrar lo que es el periodo final, lo que podríamos decir el fin. ¿El fin de qué? El fin del ser humano como ha estado hasta ahora gobernándose a sí mismo, gobernando las naciones, gobernando su vida. Todo eso se acaba, porque después de eso lo que nos anuncian las Escrituras es el reinado de Cristo, el reinado eterno, que Dios va a establecer en la tierra, comenzando con el milenio, los 1000 años de Cristo en la tierra. Esto no es un término que nosotros nos hayamos inventado, es decir, cuando hablamos del milenio, hablamos de los 1000 años de Cristo en la tierra, estamos refiriéndonos a algo que la Biblia dice, describe, e incluso que ya en los antiguos profetas se anunciaba y estaba incluso narrado, descrito con ciertos detalles. No nos estamos inventando el término, estamos simplemente narrando lo que dice la Escritura. Y la Escritura, especialmente en Apocalipsis, da un orden cronológico, es decir, nos ayuda a ver qué viene primero, qué viene después, en muchas de las cosas reveladas. Por tanto, tenemos que prestar atención a todo lo que ha sido revelado anteriormente en el Antiguo Testamento, como es el caso de Daniel, porque nos va a ayudar luego a comprender mucho mejor, por sus símbolos, por sus descripciones, vamos a comprender mucho mejor Apocalipsis y ese periodo de la historia, es decir, los últimos años, como digo, de los gobiernos del hombre, el final de la estatua de Daniel 2, cuando la humanidad va a llegar a su fin y Dios va a destruir todo lo que el ser humano ha construido sobre la tierra. Recordamos que Daniel fue un joven deportado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de que invadió Judá, y fue deportado junto con muchos más desde Jerusalén hasta Babilonia, hasta Nínive, ¿no? Hasta esos lugares donde el imperio babilónico se había establecido. Muchos, no solamente Daniel, sino otros muchos también, como era el caso de Nehemías o el caso de otros, habían sido deportados también. Por tanto, estaban pasando el mismo cautiverio que Daniel. Daniel era un joven, como leímos en el capítulo 2, cuando llegó allí, y él desde el principio fue adiestrado, entrenado para formar parte de la administración, de la burocracia del imperio. Daniel progresó allí en su papel de administrador y desde esa tierra estuvo recibiendo profecías, revelaciones de qué sería el futuro, qué vendría en el futuro. Dios seguramente había puesto en el corazón de estos hombres, de su pueblo, el deseo de saber cuándo acabarían estas cosas, cuánto duraría ese cautiverio, que ya había sido revelado al profeta Jeremías. Recordemos que el ministerio de Jeremías fue en gran parte un ministerio de denuncia de la maldad de los reyes de Israel y del pueblo que habían caído en la idolatría durante muchísimos siglos, y que a causa de eso la parte norte del país, que se llamaba Israel, ya había sido deportado por parte de los asirios, y que Judá finalmente también iba a caer bajo el cautiverio porque no habían aprendido y estaban de nuevo involucrados en todo tipo de idolatría y de desobediencia a las leyes divinas. Por tanto, Dios mandaba a Babilonia para hacer lo mismo que habían hecho los asirios en el norte. Ahora Nabucodonosor lo haría a Judá en el sur. Bueno, todos estos son detalles para que entendamos el ministerio que los profetas, en este caso Daniel, iban a tener allí, que era
ver cuándo se acabaría este cautiverio que ya había sido revelado a Jeremías. Él había escrito que se sujetaran al rey de Babilonia y que estarían allí 70 años. Pero algunos no conocían o no recordaban con detalle esta profecía dada a Jeremías. Entre ellos Daniel, que estuvo investigando, mirando en los escritos de Jeremías para ver cuándo sería el fin del cautiverio. Este es el tema principal, como digo, de este capítulo 9. Lo leemos. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, celicio y ceniza. Y oré al Señor e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te temen y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Bien, hasta ahí una confesión, como vemos, larga y repetitiva, para mostrar que Daniel comprende exactamente lo que ha ocurrido en el cautiverio, que ha sido un juicio de parte de Dios por haber pecado, porque la nación, empezando por los dirigentes, se habían rebelado contra Dios. Y como ya Moisés había dicho, pues este es el mal que vendría contra ellos, la maldición de la desobediencia, apartarse del propósito de Dios, quedar fuera, al margen del plan que Dios tenía para ellos. ¿Cómo? Llevándolos fuera de su tierra, estando como esclavos de nuevo, como habían estado en Egipto, sujetos a otros reyes y teniendo que servir a otros señores. Como habéis escuchado, pues esto es una confesión larga que Daniel hace, presentándole al Señor que él entiende lo que ha ocurrido, que se arrepiente, que está pues sintiéndose mal por este acontecimiento, y esto va a ser la base de su oración, la base de su intercesión, que va a recibir respuesta de parte de Dios. Ahora pues, estamos en el versículo 15. Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con
mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu pueblo, sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así que vemos cómo Dios responde enviando a Gabriel de parte de Dios con esa revelación de lo que será la respuesta a la intercesión, a la oración del profeta Daniel. Y lo vamos a ver en estos siguientes versículos, del 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará un pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, aquí concluye la profecía, como decimos, de las 70 semanas. Daniel ha orado para que Dios le revele cuál será el final, cuándo vendrá el final de esa deportación, de esa situación en la que Jerusalén está desolada porque ha sido destruida o ha sido desmantelada, con el santuario destruido, con los muros destruidos. Todo eso que ponía a Israel y a Jerusalén, a Judá especialmente, en una situación de desamparo. Entonces Daniel está movido por esto, por este acontecimiento, y está suplicando a Dios que traiga una restauración, que traiga una liberación, que salgan de esa condición. Esto es lo que está en el corazón de Daniel. Pero Dios va a aprovechar eso para enviar a Gabriel y darle una revelación mucho más completa. Una revelación no solo de la liberación de Judá, sino la liberación de todo su pueblo. La liberación, la redención, el perdón y la restauración de todo su pueblo. Y esto es lo que está señalado
aquí en seis puntos. Fijaros cómo están descritos ahí. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es una serie de cosas que tienen que ocurrir para que se dé esa liberación completa. Empezando por terminar la prevaricación, y poner fin al pecado. Esto es un proceso que se inicia con la primera venida de Jesús, es decir, su obra redentora, lo que va a ser su muerte en la cruz, su sacrificio por el pecado. Ahí es cuando se inicia y termina, como dice el punto 6, con ungir al santo de los santos, que es una referencia al reinado de Cristo. Ungir al santo de los santos señala a que llegará el momento en que Jesús reinará literalmente en la tierra. Por tanto, estas 6 cosas que se señalan aquí, o que el ángel señala a Daniel, para darle una respuesta completa a lo que él está pidiendo, no solo una respuesta parcial, porque seguramente Daniel, como hemos dicho, estaba más interesado en ver la liberación del cautiverio o en ver la restauración de Jerusalén. Pero Dios lo va a aprovechar, como digo, para darle una respuesta mucho más profunda, más completa de lo que significaba la restauración que Dios tenía para su pueblo. Entonces, en esas 6 cosas, esto es lo que vemos. Vamos a tratar de analizarlo para que lleguemos a una comprensión lo más completa posible de lo que se está diciendo aquí. Vemos que el cumplimiento final de esta restauración, de esa liberación, vendrá cuando Jesús reine, cuando Jesús gobierne, cuando Él sea visto en la tierra como Rey. Eso será la culminación, la restauración completada, una restauración total para el pueblo de Dios. Y esto lo veremos en ese momento, y hacia ahí apunta la profecía. Vamos a ir describiendo lo que se ha narrado aquí, o lo que Gabriel le ha estado explicando. Primero le dice que hay determinadas 70 semanas. La palabra que se utiliza ahí para semana es la palabra hebrea Shabúa. Shabúa. ¿Qué significa Shabúa? Shabúa significa setena, periodos de 7. En Israel se utilizaba para la semana. ¿Por qué? Porque la semana es una setena de días. Pero no solo se utilizaba para semana, se utilizaba para periodos de 7 años. También en Israel había periodos de 7 años. Y de 7 veces 7 años. Por ejemplo, el día de la liberación, cuando las deudas quedaban completamente saldadas, cuando se había sido tomado como siervo, tenían que liberarte, era después de 7 sietes, es decir, cada 49 años todas las deudas en Israel quedaban saldadas. No importa si no habías podido pagar, quedaban perdonadas. Si tú habías tenido que servir a una persona porque le debías, por ejemplo, un dinero, y se lo estabas pagando con tu servicio, cuando llegara ese periodo que estaba estipulado en el programa, diríamos, o en el horario general de la nación, de los tiempos, entonces, aunque solo hubieras servido 7 años a esa persona, si llegaba el año 49, entonces venía el año de tu liberación. Bueno, pues esas setenas también son la palabra Shabúa. ¿Por qué? Porque Shabúa significa periodos de 7. Ahora, cuando aquí dice 70 semanas, no se refiere a Shabúas o periodos de 7 días, aunque esté traducido así. No es la única vez en que se traduce esto así. Hay otros momentos en la escritura en que se traduce también como semana, cuando en realidad se refiere a años. Por ejemplo, tenemos el caso de la boda. Es un caso muy típico del Antiguo Testamento, el caso de la boda
de Jacob en tierras de Labán. ¿Recordáis que Jacob tuvo que huir de su casa porque había traicionado a su hermano Esaú, suplantándole para recibir la bendición de la primogenitura? ¿Recordáis ese pasaje? Cuando Jacob se disfraza, ayudado por su madre, se disfraza de manera que pareciera como que era Esaú, y como su padre ya era muy mayor y no veía bien, pues le recibió como si fuera Esaú, que era el primogénito, y entonces pudo recibir la bendición que le correspondía a Esaú, pero la recibió Jacob. Así que cuando Esaú se enteró, pues podemos comprender que se enfadara mucho con él y se levantara en ira, y al final la rencilla era tan fuerte que la madre le preparó a Jacob para que se fuera a casa de su tío Labán, fuera del hogar, lejos de su hermano, para que no siguieran las peleas entre ellos. ¿Qué ocurrió cuando Jacob llegó a tierra de Labán? Que allí se puso a trabajar para su tío, y Labán tenía 2 hijas, ¿recordáis eso? Tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Cuando llegó allí Jacob y las conoció, pues él se enamoró de Raquel, así que le propuso a su tío un trato. Me voy a quedar, en vez de seguir adelante o de pasarme aquí solo una temporada, me comprometo a quedarme contigo 7 años si me das por mujer a Raquel, ¿verdad? Entonces Labán dijo, hecho, trato hecho. Y se quedó trabajando 7 años con él. Ahora, cuando terminaba este año, o sea, este 7º año, entonces se prepararon las bodas, porque era lo estipulado. Se celebraron las bodas, pero cuando se fue a la tienda por la noche, pues Labán hizo un cambio. En vez de Raquel, metió a Lea. Entonces, a la mañana, él se encontró con el pastel, que en vez de haberse casado con Raquel, se había unido a Lea. Y claro, se fue a hacer la reclamación pertinente al que era su tío, que ya era su suegro también. Entonces, ¿qué pasó? Que el tío, así que ahí estaban todos engañándose unos a otros, al parecer. El tío le dice, bueno, es que le da esta excusa, es que aquí no tenemos la costumbre de casar la menor antes que la mayor. Así que esta es la expresión que se lee ahí en Génesis. Dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, a Raquel, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Bien, la Reina Valera traduce la misma palabra de 2 formas. Dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que me vuelvas a hacer por otros 7 años. Entonces aquí vemos como en hebreo la misma palabra sabúa se traduce por semana y por 7 años. Es para que entendamos que esa palabra tenía ese significado que se aplicaba dependiendo de si eran días o eran años, de una manera o de otra. Pero era necesario hacer esta aclaración para que entendamos que la profecía no apunta a semanas de días, sino a semanas de años. En años, ¿cuántos serían 70 semanas? 70 sabúas de años. ¿Cuántos serían? 70 por 7, 490 años. 7 por 7, 49, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es, hay establecido un periodo de 490 años para que se cumpla todo eso. Ahora, ¿qué va a hacer el ángel? Le va a explicar que no es un periodo continuado del todo, sino que tiene subdivisiones.
Por eso, fijaros lo que le dice. Le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces aquí tenemos una profecía que apunta a la aparición. ¿Cuándo será la aparición del Mesías? Esta es la profecía del Antiguo Testamento que nos dice con años exactos cuándo vendría el Mesías. Pero ¿a partir de qué fecha? Y eso es lo que le aclara primeramente aquí. Le dice, cuando salga la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ahí hay que empezar a contar. Fijaros qué importante es esta profecía, porque cualquiera que la conociera bien, en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Jesús, cualquiera que hubiera estudiado bien esta profecía, podía saber que el Mesías estaba a punto de aparecer. De hecho, como nos cuenta el Evangelio, ya había muchas personas que le estaban esperando, ¿verdad? Por ejemplo, aquella profetisa Ana, ¿cómo se llamaba este hombre? El profeta Simeón, este hombre mayor que dice que había orado para no morir sin antes ver al Mesías. ¿Cómo es que él tenía esto en su corazón? Seguramente porque los estudiosos de la Escritura habían hecho el recuento. ¿Cuándo había salido la orden para restaurar y edificar Jerusalén? ¿Cuándo había sido eso? Bueno, eso es algo histórico. Sabemos que fue Artajerjes Longímano, hubo varios Artajerjes, pero Artajerjes Longímano fue el que dio la orden definitiva para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Cuándo hizo eso? Lo hizo en el 445 a.C. Lo tienes ahí escrito en los apuntes de la clase. En el 445 a.C. Artajerjes dio la orden para reedificar a Jerusalén. Pero es más, el ángel ha dado dos periodos. Dice, habrá 7 sabúas y 69 sabúas. Perdón, 62 sabúas. Un total de 69. ¿Verdad? 7 y 62. Un total de 69. 69 periodos de 7. Ahora, ¿por qué ha dado... Esto es importante comprenderlo. ¿Por qué ha dado dos periodos? Uno de 7 años y otro de 62 periodos de 7. ¿Por qué ha dado esos dos periodos diferenciados? Esto era importante por una razón, porque cuando el pueblo de Israel viera el cumplimiento del primer periodo de 7 años, tendría la fe, la confianza de que de la misma manera que Dios cumplía eso, cumpliría el resto. ¿Qué ocurrió en esos 7 periodos de 7? 49 años. 7 semanas, 49 años y 62 semanas. ¿Qué ocurrió en ese primer periodo de 7 sabúas de años, 49 años? Fue lo que se tardó en reedificar a Jerusalén completa, no el muro, sino a Jerusalén completa con el santuario, con el templo. Es decir, la restauración completa de Jerusalén tardó 49 años. Así que cuando el pueblo de Israel vio que eso ya estaba profetizado, que ya Daniel lo había escrito, entonces podía tener la seguridad, la fe completa de que Dios cumpliría toda la profecía. Por tanto, desde que sale la orden para restaurar y edificar Jerusalén, se reedifica Jerusalén y llega el Mesías, pasarían ese periodo de 69 sabúas, 7 y 62. ¿Lo entendemos?
Al final del tema tenéis un gráfico, lo digo por si lo queréis mirar, el gráfico de las 70 semanas de Daniel. Ahí está explicado de una manera sencilla que nos ayuda a la vista para que podamos ver esos periodos. Entonces, si os fijáis en el gráfico, leemos orden para restaurar, ¿verdad? Y vemos la fecha abajo, que fue el 5 de marzo del 445 a.C., cuando salió el decreto de Artajerjes. ¿Dónde lo leemos eso? Lo leemos en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. Acordaos que Nehemías servía a Artajerjes como copero. ¿Recordáis eso? Él venía todos los días a la mesa del rey para servirle el vino. Y él, estando preocupado por la situación de Jerusalén, dice que estaba triste en la presencia de Artajerjes, y él le preguntó, ¿qué te pasa? Y entonces él le confesó cuál era su preocupación. Y fue él el que le dio la orden para volver y empezar a reedificar Jerusalén. Lo podemos leer en el libro de Nehemías, ¿verdad? Bien, entonces ahí empezaría el cumplimiento de esa profecía. Entonces pasan 7 semanas, 49 años y 62 semanas. 62 periodos de 7, que son 434 años. Bien, ¿cuándo acabarían esas 69 semanas? Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de leer en el profeta Daniel, en el capítulo 9 que estamos leyendo, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías. Por tanto, tenemos que esperar que ese periodo completo de las 69 semanas o sabúas culmine con la muerte de Jesús, con la muerte del Mesías. Lo cual en nuestro calendario coincide con el 31 de marzo del 30 después de Cristo. Nos narra Lucas 19, 29 y 40, que es la entrada triunfal y la última semana de la vida de Jesús. Bueno, ya esto en sí es una profecía tremenda, porque efectivamente se cumplió así. Fijaros que ahí la fecha que da es el 30 de nuestra era. ¿Por qué no el 33, cuando sabemos que Jesús era de aproximadamente 30 años cuando comenzó a predicar? Nos dice el Evangelio de Mateo, y predicó durante 3 años o 3 años y pico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que no es el año 33? ¿Por qué es el año 30? Eso, para entenderlo, yo quería dar esta explicación para que pudiéramos ubicarnos en el tiempo. Es decir, la era cristiana, como nosotros la conocemos, contando los años desde el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿en qué año estamos ahora? 2014. ¿Qué significa eso? ¿Por qué 2014? Porque estamos contando desde el nacimiento de Jesús. ¿De dónde sale ese calendario? ¿Es que los primeros cristianos tomaron el nacimiento de Cristo para empezar a contar los años? No, eso ocurrió mucho más tarde, en el siglo V, cuando un monje llamado Dionisio comenzó a recopilar todos los anales, las crónicas, para hacer un cómputo y poder establecer, en vez de los años del emperador, que era como se contaba antiguamente. ¿Habéis visto ahí cómo Daniel fecha el momento en el que está recibiendo la profecía? ¿Cómo fecha el año? En el año primero de Darío, ¿sí? Él fecha de acuerdo con, como se hacía entonces, de acuerdo con los gobernantes, en este caso los emperadores, los reyes, que daban una referencia. A veces se utilizaba como punto de referencia para fechas acontecimientos grandes que hubieran pasado. Por ejemplo, pues una destrucción, la destrucción de Jerusalén,
o la destrucción de Roma, o sea, siempre había un acontecimiento muy sobresaliente que podía usarse como referencia cronológica para decir en qué año estamos. Pues estaríamos en el año 20 después de la destrucción de Jerusalén o de la destrucción de Roma, etc. Pero como estos acontecimientos no siempre ocurrían, se tomaba sobre todo los años de los gobernantes, de los reyes o emperadores, como Daniel hace ahí. Ahora, este monje Dionisio lo que dice es: ¿por qué tenemos un calendario tan inestable según los años de los reyes? ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no tomamos como referencia, ya que somos cristianos, el nacimiento de Jesucristo y desde ahí contamos? Así que de alguna manera el hombre no iba mal, no iba muy desentonado, sino que tuvo una buena idea. Vale, el hombre recogió de las crónicas, de los anales, hizo sus números y puso la fecha. Se equivocó en aproximadamente 3 o 4 años. Entonces, al equivocarse, lo que ha ocurrido es que no coincide el cómputo que él hizo con el año exacto del nacimiento de Jesús. ¿Cómo se podía arreglar eso? Cuando eso se descubrió, ya habían pasado varios siglos. ¿Cómo arreglar eso? ¿Cambiar todas las fechas de todos los libros? No. Entonces, la única manera de arreglarlo era explicar que en realidad, cronológicamente, Jesús no había nacido en el año 0, sino en el año -3, -4 aproximadamente. Entonces, claro, al ponerlo 3 o 4 años antes, su muerte es en el año 30. ¿Me explico? Ya no es en el año 33, es en el año 30. Para que entendamos por qué pasan estas variaciones, porque hay errores. El Dionisio no tenía toda la información, ni tenía una computadora que le ayudara a hacer ni tenía un programa de ordenador que le facilitaba la tarea, no. Él tenía que hacerlo manualmente, estamos hablando de hace 1500 años, imaginaros, con sus herramientas, hizo un buen trabajo, pero cometió ahí un pequeño desliz, ¿verdad?, de poco tiempo en realidad, para tantos años, poco tiempo, pero se equivocó y entonces ha tenido que darse una corrección histórica que nos ayuda a comprender por qué se dice que Jesús realmente murió en el año 30 de nuestra era. Comprendemos, ¿verdad? De todas formas, es tremendo el cumplimiento de esta profecía. Y por eso podemos tener la convicción total, absoluta, completa, de que de la misma manera que esto se cumplió, se cumplirá también lo que está anunciado para el final. ¿Cómo se presenta ese final? Entonces Daniel va a hacer algo a lo que ya estamos acostumbrados con él, que es el personaje, acontecimiento bisagra. ¿Qué es el personaje o acontecimiento bisagra? Es que para saltar al final, Dios va a utilizar a una persona, a un personaje, en este caso al general Tito, que llegaría a ser después César, para hablarnos del pueblo de un príncipe que ha de venir en el futuro. ¿Y a quién se refiere? En principio se refiere al general Tito, se refiere al pueblo de Roma. Pero, posteriormente, ese mismo personaje se va a repetir en el futuro. No un rey de Roma, no un general romano, pero sí un general, sí un rey, sí un gobernante que va a hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a sitiar Jerusalén y va a echar por tierra el santuario y va a establecerse él como Dios. Entonces, ese personaje bisagra, ese acontecimiento bisagra, es lo que Dios va a utilizar para lanzarnos a la última semana, a la que quedaba, al último periodo de
de Sabúa, a la última Sabúa, los últimos 7 años. Porque hasta ahora, hasta la muerte de Cristo, pasaron 7 y 62, que son 69. Entonces quedaba una semana, una Sabúa, 7 años. Esos son los últimos 7 años de la historia del ser humano gobernando la tierra, gobernándose solo, gobernándose a sí mismo y gobernando las naciones, que acabará con la segunda venida de Cristo y la instauración del reino de Dios en la tierra. ¿Comprendemos estas cosas? ¿Más o menos? Bueno, ahí tenéis en el gráfico la última semana, es decir, los últimos 7 años, la última Sabúa sería la mejor forma de decirlo, la última setena. Entonces, ¿cómo comenzaría? Comenzaría con un pacto. Esto es lo que acaba de decir. Y por una semana confirmará un pacto con muchos. ¿Lo ves ahí en la profecía? Daniel 9:27. Y por una semana confirmará un pacto con muchos. Ahora dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, hasta que venga el desolador con todas esas abominaciones y venga el desenlace final contra el desolador, que también será destruido, es decir, el anticristo también será destruido. Pero aquí nos presenta al personaje del anticristo, que es el último de los gobernantes, ya que estamos hablando del último periodo del gobierno del hombre sobre las naciones. Por tanto, el personaje que aparece es el anticristo, que es el último de los gobernantes, el último de los emperadores, podríamos decir. Entonces, este personaje, este príncipe, va a confirmar un pacto con muchos. Eso significa con naciones. ¿Un pacto de cuánto tiempo? Un pacto de 7 años. Ahora, a la mitad de ese periodo, a los 3 años y medio, va a romper ese pacto. Todo esto lo vamos a ver después en Daniel 11 con mucho más detalle. Pero aquí está la profecía asombrosa de las 70 sabúas, las 70 semanas de años, que nos describen, nos han descrito cuándo empezarían con la salida de la orden para restaurar Jerusalén, por qué se dan 2 periodos, uno de 7 sabúas y otro de 62 sabúas, y finalmente, ¿qué ocurrirá en la última? Dice, bueno, pero ¿cómo sabemos cuándo acaba esa semana? Bueno, lo sabemos porque se tiene que cumplir lo primero que se dijo, es decir, que Jesús sea ungido como rey sobre la tierra, ungir al santo de los santos. Entonces, sabemos que eso ocurrirá cuando Jesús regrese y Él tome el reino, Él tome la tierra, tome el control, para empezar el reinado suyo milenial, de los 1000 años. Por tanto, la profecía nos lleva hasta ese punto. ¿Cuándo se dará el pacto? ¿Cuándo se confirmará ese pacto? Pues 7 años antes. ¿Lo entendemos? 7 años antes de que regrese Jesús para reinar, habrá una confirmación de un pacto. El anticristo estará ahí estableciendo un pacto con muchos. Pero ese pacto se va a romper. ¿Cuándo? A la mitad, a los 3 años y medio. Y vemos cómo se repite esto a lo largo de las profecías sobre el anticristo, a lo largo de las profecías del tiempo del fin. Ya hemos dicho en otras ocasiones, por ejemplo, como en Apocalipsis 13, versículo 5, nos dice que el anticristo tiene, la bestia, tiene ¿cuánto tiempo para actuar? 42 meses. Por tanto, si tiene 42 meses, y lo contamos, vemos que son 3 años y medio. Efectivamente, es cuando Él rompa el pacto que entonces Él podrá actuar como el anticristo.
Y entonces tendrá otros 3 años y medio para gobernar, para reinar sobre las naciones. Así que lógicamente, como está ahí en el gráfico que estamos enseñando, el regreso de Cristo, el regreso del Mesías, para empezar el reinado milenial, tiene que ser al final, para que se cumpla la liberación y la restauración prometida, para que se cumpla lo que ha sido dicho por el ángel Gabriel al profeta Daniel en esta ocasión. ¿Vale? Entonces, eso es la secuencia, diríamos, la secuencia más razonable conforme a la profecía. Se confirma un pacto, se rompe el pacto y cuando llega el final de ese periodo de la sabúa, de los 7 años, entonces se cumple lo que fue anunciado al principio. Repetimos las cosas que fueron anunciadas por el ángel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿verdad? Y sobre tu santa ciudad y anuncia 6 cosas: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Si tú analizas cada una de esas cosas, te das cuenta de que en parte fueron ya cumplidas con la muerte de Cristo. Por ejemplo, terminar la prevaricación, entendemos que la prevaricación es la violación de la ley. Ahora, ¿qué hace Jesús con su sacrificio? Él deja anulada una ley dada a Moisés para entrar al pueblo en otro periodo, el periodo de la gracia, el periodo de la ley de Cristo, como Pablo muy bien escribía a los Gálatas y en otras ocasiones. Entonces, el segundo punto, poner fin al pecado, también es algo que él ya hace en el Calvario, en la cruz. ¿Qué hizo él? Él tomó el pecado de la humanidad para pagar por él. En este sentido, él puso fin al pecado de todos aquellos que confiaran en él, que creyeran en él. ¿Cómo lo hizo? Expiando la iniquidad, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, trae la justicia eterna, la justicia perdurable, que es por la fe en él y por la obediencia a su nombre. 5, sellando la visión y la profecía, es decir, cumpliéndolo todo y estableciéndose como rey. Todo eso en parte se cumplió entonces, pero de una manera completa y literal no se dará hasta que Él reine. Que es entonces cuando todo esto lo veremos mucho más hecho, más completo, cuando Él reine como rey, para lo cual viene la unción, cuando finalmente se selle la visión y las profecías, es decir, quede todo eso cumplido, porque ya está la justicia perdurable en la tierra, la justicia eterna de Dios funcionando, y se ha expiado la iniquidad. Expiar la iniquidad también tiene el sentido de limpiar, depurar, y esto es lo que va a hacer Dios en la ira, a través de las copas de la ira, que es limpiar la tierra, literalmente. Va a limpiar todo el mal que se ha producido en la tierra. Fijaros, hay una promesa en Apocalipsis que cuando van a sonar los juicios de Dios, que dice: ha llegado la hora. La escritura creo que está en concreto está en Apocalipsis 11, cuando suena la 7ª trompeta, que van a empezar a derramarse las copas de la ira, y dice: ha llegado el tiempo de juzgar a los santos y de destruir a los que destruyen la tierra.
Es decir, también está incluido en Apocalipsis el acabar con todo lo malo que se le ha hecho al planeta, con todo el mal, la polución, la contaminación, el desarreglo, el desequilibrio, la ruptura de la naturaleza. Todo esto que en este tiempo sobre todo se ve con mucha más claridad, todo eso va a ser limpiado, va a ser depurado, va a ser barrido, diríamos, por las copas de la ira. Y esto es lo que está anunciado aquí, expiar la iniquidad. Por supuesto, es una referencia al sacrificio de Cristo que expía nuestros pecados, pero también tiene un cumplimiento final, último, que es cuando Dios, antes de reinar, antes de establecer su reino en la tierra, como hemos estudiado en los capítulos anteriores, que llegará el momento en que el reino se establezca en la tierra, pero antes de eso, Dios va a limpiarla, Dios va a cambiar, Dios va a hacer algo diferente, Dios va a remover las cosas como están ahora para que queden listas para su reino. Bien, pues esto es la famosa profecía de las 70 semanas, el capítulo 9 del libro de Daniel. Gracias, Señor, por estas revelaciones, ¿verdad? Esto nos da fe para seguir mirando más allá qué otras cosas tiene Dios reservadas para enseñarnos a través del profeta Daniel y a través de los demás profetas, hasta que finalmente Apocalipsis nos da la revelación final. Lo dejamos por hoy. Entramos, si queréis, en preguntas y respuestas, a ver si las podemos contestar. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna idea, sugerencia, pensamiento? ¿Quieres compartir algo?